Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos que nos escuchan en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, estamos aquí para un diálogo importante con temas relativos a la educación. Y el tema de esta noche es autismo y educación inclusiva. Dos personas caminan en una ruta rodeada de árboles. El uno es esbelto y joven, va a su lado. Otro, en sus tempranos 50, caminando de una manera peculiar y con la cabeza inclinada. Son hermanos. El hermano mayor tiene autismo. Esta es la primera escena del tráiler de la película Rayman, película de finales de los años 80 que muestra facetas de una persona con autismo y cómo en la película convive con su hermano más joven. Recomiendo la película, y para conocer más del autismo y de la educación inclusiva para personas que tienen este autismo, después conversaré con Cata, que es experta en este tema, si es que se puede decir con esta discapacidad, pero eso lo veremos en el transcurso del programa. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué procesos de enseñanza-aprendizaje se dan para quienes tienen autismo? Y para ello, nuestra invitada, les decía, es Catalina López. La doctora Catalina López es doctora en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentino, especialista en perturbaciones de la comunicación humana, licenciada en fonoaudiología por la Universidad de Rosario, terapeuta de lenguaje por la Universidad Central del Ecuador, especialista en estimulación temprana del Ministerio de Salud de la Ciudad de Resistencia, Argentina, investigadora en el campo del autismo, creadora y formadora del modelo pedagógico de pedagogía de la fraternidad en población en riesgo, experta en el área de desarrollo integral infantil, es docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y fue directora de esa área también. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros esta noche. Quizás de inicio una pregunta esencial. ¿Qué es el autismo? Bueno, buenas noches a cada una de las personas que nos escucha. Alexis, gracias por este espacio de diálogo. Siempre para mí es un placer entrar en diálogo sobre esta temática que te cuento antes de llegar a la definición. Yo, cuando estaba terminando el colegio, hace varios años atrás, fue la primera vez que me encontré con un niño autista. En ese momento, este niño estábamos conociendo en una institución educativa y este niño se movía y repetía el yayo, y yo me interesé en él. Entonces le decía a los dueños, a los terapeutas, miren que este niño está moviéndose, está repitiendo algo, necesita, y nadie le hacía caso. Hasta que fui tan insistente que el terapeuta dijo, es que es autista. Entonces lo único que le hicieron en ese momento, poner una camisa de fuerza y darle una pastilla. Y para mí eso fue un trauma. Y entonces yo dije, tengo que estudiar algo que tenga que ver con la comunicación para dar palabras a quien no la tiene. Y desde ese momento, hace muchísimos años atrás, empecé a leer todo lo que se me cruzaba sobre autismo. Después la vida me llevó a estudiar en varios países e inclusive hice el postdoctorado en Italia, en la Universidad Sofía, con el fin de investigar el autismo desde los principios andinos. Y ya te contaré por qué me fui por eso, porque fue realmente... El autismo es algo que yo diría inaferrable.
Entonces, el autismo para mí, porque hay muchísimas corrientes, hay las corrientes que hablan de un trastorno del neurodesarrollo, hay otros que hablan de un trastorno generalizado, y hay un sinnúmero de definiciones. Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años, casi 40 años que investigo sobre autismo, he llegado a la conclusión que el autismo es una forma de ser, de sentir y de estar en el mundo. Y cuando yo me refiero a una forma de ser, de sentir, hablo en un proceso complejo, ampliamente complejo, donde la ciencia ha intentado a través de los distintos años buscar respuestas desde determinados paradigmas. Primero, el paradigma donde se abre más y se sitúa el autismo, en primera instancia fue desde una óptica psiquiátrica, definiendo el autismo como un trastorno psiquiátrico acompañado por una discapacidad intelectual, lo que llevó a incluir efectivamente a los niños en instituciones psiquiátricas, a medicarlos y no intentar siquiera buscar formas de comunicación a esta nueva forma de ser que encontraban enfrente. Al mismo tiempo, en los mismos años, en los 43, también hubo Asperger, otro investigador, que en cambio él empezó a determinar solamente las personas autistas de alto nivel, las llamadas genias o desde esa perspectiva. Esto ha generado después en varios años distintas corrientes y actualmente las formas de abordaje generalmente se basan en lo cognitivo-conductual, lo que responde también a una lógica de ver el autismo desde un trastorno neurobiológico. Por lo tanto, hay una parte afectada y hay una respuesta a esa parte afectada, ¿no? Sin embargo, obviamente desde mi perspectiva, si bien respeto todo ese tipo de cosas, desde mi perspectiva esto es todavía más complejo. No es un trastorno, yo creo que algunas veces digo desde el punto de vista antropológico, digo, es como que la humanidad en este momento abre una nueva forma de diversidad que seguramente existió desde siempre, pero ahora es mucho más común, y en la cual estamos peleando todavía para normalizar a las personas que son diversas. Un concepto que para mí me da alergia, la normalización o inclusive la palabra inclusión, aunque sí entiendo el significado, porque yo me pregunto en este mundo de diversos, ¿quién incluye a quién? O sea, ¿quién es el que determina formas para que uno haga una u otra cosa? Entonces, por eso te digo, para mí, el situarme en esto, para poder comprender el autismo, yo he realizado varias investigaciones a nivel nacional en distintas regiones. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y todavía no encontraría ninguna respuesta, es que en comunidades indígenas que están en sectores mucho más alejados de la parte urbana, prácticamente no hay autismo. Y cuando vos te encuentras, por ejemplo, en el Cauca, que fue la última que hice, en el Cauca, en la región centro de la ciudad, ahí sí encuentras varios casos de autismo, y visitamos con los estudiantes más de 10 comunidades indígenas, en este caso quichua, pero después me contacté con varias personas que trabajan en distintas partes de la Amazonía, entonces investigamos en población Shuar, en población Guaorani, ahora no me acuerdo en todas las que investigamos y no encontramos casos de autismo, de las personas que están dentro de las regiones, ¿no? Entonces eso me llama poderosamente la atención. En otras comunidades indígenas, por ejemplo en Riobamba, sí encontré un caso, pero fue fantástico porque yo les pedí a los padres si podía ir a visitarlos, fuimos a visitarlos y en la reunión me encontré que habían 30 personas. Y entonces yo dije, ¿y eso? Entonces estaba el presidente de la comuna, estaba el profesor, estaba el cura, estaba la comunidad, los representantes de los barrios y la familia cercana a este adolescente, que eran 4 personas.
y les pregunté cómo así habían invitado. Entonces ellos dijeron, como sorprendidos de mi pregunta, ¿y cómo no vamos a invitarlos si este niño es de la comunidad? Y eso me encantó porque era un adolescente que no hablaba, pero igual trabajaba en el campo, iba a la escuela, la profesora le seguía en los procesos y era un niño, era un joven más. No es que era relegado, no estaba escondido, sino que era la comprensión de una forma de diversidad que, si bien no estaba siendo totalmente bien acompañada desde el punto de vista del acompañamiento terapéutico, sin embargo, vos ahí podías describir y descubrir la diversidad. Y lo mismo me pasó en Otavalo, en Esmeraldas, donde ahí tomó otra connotación el autismo, era muy distinto entre niños y niñas. Entonces, es un mundo impresionante, Alex. No te escucho. Tú mencionaste dos cosas. Uno, el Asperger. ¿Qué es el Asperger? Cuéntanos, me entero por ti que eso es debido al investigador, su apellido Asperger, Sí. ¿no? Pero es también una discapacidad, tiene similitudes con el autismo. Cuéntanos un poco sobre esto. Mira, antes se usaba, porque al mismo tiempo Leo Kanner, que es el que inicia ya a hablar propiamente de esta entidad como entidad nosológica al autismo, al mismo tiempo Asperger estaba haciendo estudios, pero él se centralizaba en las personas autistas de alto rendimiento, como se denominaban, aquellos súper inteligentes. Pero en realidad el objetivo de Asperger era la eugenesia, porque él era compañero de Hitler, y entonces él buscaba a estos niños genios y a los que no respondían a estos niveles, los mandaba al crematorio. Entonces, los mandaba al crematorio. Entonces, la situación de buscar del nombre de Asperger se convirtió en aquellos que tenían más capacidades, digamos, intelectuales de lo que decía Asperger, ¿no? Entonces, por eso toma el nombre, pero hace poco tiempo se hace una investigación y se explica que el Asperger tenía esta idea de la eugenesia, y por eso las comunidades de personas autistas a nivel mundial dijeron: no queremos nunca más usar la palabra Asperger. Así que las personas también de alto nivel es autismo, pero de alto nivel los llamados Asperger, ¿no? Eso tiene también toda una connotación. Inclusive ahora vos ves que todavía hay gente que no sabe de autismo y diagnostica autismo, y entonces le dice a los papás es Asperger. Entonces el papá se queda muy contento porque es sinónimo de alto nivel, pero no siempre es así. Así que esa es la historia, por eso ahora ya no se usa, ahora es todo autismo. Genial, importantísimo, queridos radioescuchas. Si es que ustedes escuchan Asperger o una persona con Asperger, pues es en primer lugar parte del autismo en sí, pero además no es, digamos, políticamente correcto denominar Asperger. Y es, pues sin duda, un fenómeno que puede causar miedo incluso en alguna gente, ¿no? Algunos alumnos en el área de educación, en las escuelas, pues dicen: no, creo que el niño tiene autismo. O sea, es a un niño retraído, a un niño poco comunicativo. Los docentes hacen su diagnóstico y tiene autismo. ¿Cómo se identifica a un niño con autismo? O sea, desde la familia, ¿cuándo aparece? ¿En qué edad podemos empezar a decir algo no está, o sea, no quería decir algo no está normal, sino algo está tendiendo hacia los síntomas del autismo? ¿Y cuáles son estos? Todo esto, por favor. Mira, esto es bien complejo porque, si bien se habla, existe el manual de enfermedades norteamericano, el DSM-5, que es más o menos donde los sistemas de salud hacen referencia para un diagnóstico. Y entonces el diagnóstico, actualmente, según el DSM-5, se dan varias características, pero las principales: vamos a tener los problemas de la interacción y después los movimientos repetitivos y estereotipados. Eso es lo que va a decir este manual, ¿no? Ahora es un problema porque, por ejemplo,
una de las características que se mencionan es que el niño o la niña se le dificulta mirar a los ojos, ¿no? Esa fue una de las primeras características cuando en el 2012 yo empecé a investigar autismo y fui con este criterio a Otavalo y me di cuenta que con las características que decían, no toma la iniciativa para conversar ni para jugar, no mira los ojos, parece retraído. Entonces fui con esto y con el instrumento que es más conocido para el diagnóstico, el ADOS y el ADIR, que así se denominan, y me encontré que en las comunidades indígenas los niños pequeñitos no te miraban a los ojos, no tomaban la iniciativa en tomar los juguetes, y entonces era una cuestión cultural. Entonces yo me di cuenta como que el instrumento que internacional no respondía tampoco a la pluriculturalidad y también a lo que está debajo de cada elemento. Por eso a partir del 2012 yo empiezo a desarrollar los instrumentos, que yo no les llamo diagnóstico, porque al no considerar una patología, no puedo hablar de diagnóstico, sino de identificación especializada. Entonces empecé a desarrollar y que ahora ya estoy en la fase final de validación para estos nuevos instrumentos que me permitan comprender. Y estos instrumentos fueron creados en realidades pluriculturales. Por eso fui a distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las características? Porque ahora nos vamos a encontrar que muchas de las características de la persona autista tienen que ver con la sensopercepción. Es decir, formas distintas de sentir. Algunos, por ejemplo, no soportan el ruido. Algunos les encanta el ruido. Algunos no sienten su cuerpo. Otros, en cambio, sienten muchísimo su cuerpo, por lo tanto, vos les tocas y les duele cuando vos te acercas. Por ejemplo, a veces inhiben un canal sensorial. Por ejemplo, están concentrados en lo táctil y si vos hablas, no te van a escuchar porque están concentrados en lo que se llama un canal sensoperceptual. Entonces, tienes un montón de este tipo de cosas. Esto no solamente es característico del autismo, sino que vamos a encontrar en niños con hiperactividad, en personas inclusive neurotípicos, en personas con altas capacidades, porque la parte sensoperceptual ha tenido muchísimos cambios. Entonces, ¿a quién te ve cosas que yo no veo? Hay quien que en Riobamba me acuerdo un niño, y yo estaba hablando y me decía, Catalina, por favor, ándate más lejos porque tu respiración me hace doler los oídos. Pero después lo veía en el recreo y él se ponía debajo del parlante porque le encantaba escuchar la música de cerca. Eso se van a llamar fluctuaciones auditivas. Entonces, que no tienen que ver con el canal en sí mismo, sino en la experiencia, en la percepción, por eso se llama sensopercepción, ¿no? Entonces, vamos a tener muchísimas de estas cosas, pero no significa que necesariamente la persona es autista. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento hay una explosión de diagnósticos errados. Te digo, yo justamente he estado hablando con el Ministerio de Salud Pública porque han puesto que un profesional debe ser el diagnóstico y yo digo, realmente, yo creo que no debe ser el profesional así, sino que debe ser un profesional de la salud especialista en autismo. Porque a mí, personalmente, Alexis, tengo al menos 2 o 3 llamadas diarias con niños con diagnóstico de autismo y de verdad muchos de ellos no lo tienen. A esto agrégale la pandemia. Los niños que tienen 3 años, en este mes al menos he tenido 10 llamadas para evaluación de estos niños. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que son niños también, algunos de ellos pospandémicos. Ellos nacieron durante la pandemia, no se relacionaron con nadie durante 2 años, tienen características particulares, les encanta más la tecnología, porque muchos papás me han dicho, es que yo no tenía alternativa. Mi esposa y yo teníamos que trabajar y le poníamos con el celular a la criatura para que nos deje en paz y podamos trabajar. Entonces, tenemos los niños pospandémicos que tienen muchas características como la dificultad de interacción social. Muchos de ellos no han desarrollado bien su lenguaje verbal, su comunicación. Entonces, tenemos todos estos casos que primero tenemos que tener en cuenta que no son las características como te dice el DSM-5, no mira los ojos, no hace esto, no hace el otro, es autista.
Realmente, para mí como profesional de hace tantos años que trabajo en el tema, a mí me lleva muchísimo tiempo un diagnóstico, Alexis, muchísimo, porque no solamente lo que en el consultorio puede la persona hacer, las entrevistas que hago a los padres, necesito información de todo el contexto donde está la criatura para comprender y no poner un rótulo, Alexis, que cambia su vida totalmente, la suya y la de su familia. Entonces voy a las instituciones escolares y me encuentro con cuadros de que ahora está de moda la maestra sombra, que para mí es un error garrafal, porque puede haber una maestra de apoyo a la profesora, pero no sombra, porque no le deja desarrollar a la criatura. Y entonces, encuentro diagnósticos errados por doquier, inclusive la semana pasada me enteré ya de una denuncia muy seria que hay de un padre de familia, porque después de muchos años de que su hijo tenía diagnóstico de autismo, estaba siendo tratado como tal y todo, se dieron cuenta que había un error diagnóstico y el padre está haciendo ya es un trámite penal que está pidiendo el resarcimiento económico por eso. Entonces, ahora el diagnóstico lo hace cualquiera. Toman un instrumento que así sepan usar el instrumento y erran porque no es el autismo 1 más 1 son 2. Es complejo porque cada persona es diferente. Entonces, ¿cuáles las características que a mí más en las investigaciones me han surgido como que hay que tener un ojo bastante crítico en eso? Las formas de comunicación y los sistemas de lenguaje que utiliza. Porque, por ejemplo, puede haber perseverancias en el lenguaje y una cosa que es súper generalizada, la dificultad para comprender las palabras abstractas. Tenemos también, a veces no desarrollan lenguaje verbal y su desarrollo del lenguaje corporal es amplísimo. Entonces, estas cosas son las que a mí más me deben preocupar. Los cambios sensoperceptuales, de estos que decía, fluctuaciones en lo auditivo, en lo visual, o sea, hay una gama tan grande, Alexis, que yo te digo que en 40 años no podría decirte, esto es así, sino que yo digo, estos son los puntos de preocupación. Primero, sistema de lenguaje y comunicación, por eso yo insisto, y eso me dio en la primera investigación que publiqué en el 2014, que el problema central es en el lenguaje y en la comunicación. Por eso las mejores que detectaban este problema eran los fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje, que llegan al consultorio con algún problema de esto, y entonces obviamente hay que trabajarlo. Así que estas serían como las pautas en los sistemas escolares. Muchos de los niños también con altas capacidades tienen el problema también de las dificultades relacionales. Entonces puedes estar, por eso ahora se habla hasta de doble excepcionalidad, ¿no? Así que pienso que hay que tener en cuenta estos elementos que se dicen. El no mirar a los ojos es una forma de sanidad, te diría, porque muchas personas tienen esa capacidad de ver mucho más de lo que nosotros vemos y obviamente hasta decodificar toda esta cantidad de cosas que ven les lleva mucho más tiempo, por eso prefieren evitar la mirada para no saturarse con la información. Pero esto lo voy a tener en autismo, lo voy a tener en personas no autistas, lo voy a tener también posiblemente en personas con altas capacidades, así que el no mirar a los ojos no me dice exactamente qué es. Sí es un punto que tengo que analizar, pero puede ser una multiplicidad de situaciones. Muchas gracias, querida Catalina. En efecto, queridos radioescuchas, han visto ustedes diversas determinaciones, diversas características, pero como dice Catalina, no en toda su investigación no puede dar un listado, un checklist en que digan los que cumplen estos requisitos, si cabe el término, son autistas o no. Es un fenómeno mucho más complejo, es un fenómeno que debe mirarse desde diversas perspectivas. Vamos a una primera pausa musical y regresamos conversando con la doctora Catalina López sobre autismo y educación inclusiva. Nos vemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos. En cualquier momento.
En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de educación de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversando con la doctora Catalina López, docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, y dialogando sobre el tema autismo y educación inclusiva. Ahora, en este segundo bloque, pues vamos un poco hacia los temas de la educación y qué debo hacer, qué deben hacer. Muchos de nuestros radioescuchas son docentes, son pedagogos que quizás miran, oh, creo que este niño tiene autismo, y si es que quizás en la educación pública en especial, en efecto, hay niños con autismo que están en los planteles. ¿Qué se debe tomar en cuenta para enseñar a los niños con autismo? Mira, la primera cosa que siempre digo, no solamente en autismo, sino en otras situaciones, es conocer a la criatura. Hace poco estuve en Asia haciendo capacitaciones sobre autismo, y ahí todavía en Myanmar, donde estuve trabajando más, las instituciones todavía no son inclusivas, entonces no aceptan todavía niños autistas en las escuelas regulares. Y cuando vos vas a una escuela regular y ves niños autistas, una de las características lamentables que siempre escuchas es que el niño está solo y no juega con los demás. Entonces vos piensas, no logra comprender las reglas del juego, tiene problemas de interacción. Y en cambio, cuando vi estas instituciones, si te mostrara los videos, dirías, es una escuela común y corriente, porque los niños juegan. La característica de ellos que me encantó es que todos pueden jugar. Y si alguno al mitad del partido se mete también a jugar, y también va incluido. Y si otro quiere y tira la pelota al lado, entonces el otro va a corre para traer la pelota hasta que los niños aprenden a jugar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las características que nosotros decimos en el sistema escolar es que este niño es autista, por eso no se relaciona. Es autista, por eso hace esta cosa. Yo me pregunto, ¿es porque es autista o es porque nosotros no hemos educado a todas las personas a ver la diversidad? Mira, yo digo, ¿por qué me apasioné? Nunca entendí por qué me apasioné tanto en el autismo, pero me acuerdo de mi infancia. Yo vivía en la Villa Flora y en la Villa Flora éramos como una gran familia, y en la calle siempre jugábamos en la mañana y teníamos nuestro amigo de juegos que era altísimo, medía casi 2 metros, nosotros todos pequeñitos, y después supe que él tenía una discapacidad intelectual. ¿Por qué digo después supe? Porque para nosotros era Cristian. No era el niño con discapacidad intelectual, era Cristian. Y Cristian, cuando jugábamos y hacíamos el año viejo y teníamos que bajar y coger las ramas que estaban altas, Cristian nos ayudaba en eso, porque él era alto. No tenía discapacidad intelectual, era alto Cristian. Jugaba, no era muy, porque al ser tan alto, a veces era torpe en el juego de fútbol. Y entonces él era el árbitro. Pero nunca le sacamos del juego de la pelota. Y para mí, Cristian siempre fue mi amigo. Por eso cuando ya crecimos y hablaban de que Cristian, o sea, nunca entendí por qué decían que Cristian tenía una discapacidad intelectual. Cristian era Cristian. Y siempre lo incluimos y él nos ayudó y él hacía lo que podía y nosotros nos ayudaba siempre y nos cuidaba. Además nos cuidaba y nos decía cuando nos estábamos haciendo algo incorrecto, él nos decía, oye, mira qué estás haciendo, porque no tenía ningún filtro. Entonces Cristian era un referente, no era un discapacitado. Entonces yo digo, si eso en el sistema escolar empezáramos a dejar de decir, este es autista, este es esto, este es el otro, y empezáramos a trabajar con sus características, a potenciar lo que él puede, y a trabajar también con sus compañeros, esta historia cambiaría, Alexis. Y te digo no, porque es solamente una forma de decir. Yo me acuerdo uno de los primeros casos cuando regresé a Ecuador, Josué, y con Josué cuando él era autista, yo cuando lo conocí solamente gritaba, pataleaba. Ahora ya está terminando la universidad, ya es un campeón en natación,
y es una persona, pero tan formal, es fantástico Josué. Pero con los compañeros, ¿qué hacíamos nosotros? Hablábamos con el compañero y con Josué, y le decíamos, mira, Josué tiene estas características, le molesta el ruido, a veces hace esto, a veces... Y entonces yo me acuerdo muy bien que los compañeros, cuando Josué se levantaba a dar vueltas en la clase y movía sus manitos, algunos de sus amigos les decían, a ver, Josué, ¿qué no entendiste? Y entonces lo sentaba Josué, le explicaba, o algún compañero decía, vamos a dar una vuelta afuera. Y Josué siempre fue feliz en la institución escolar. Entonces yo digo, si nosotros empezamos a decir, es que este es así, este es así, este es así, y tenemos que tratarlo diferente porque es así, yo de verdad me viene de llorar porque digo, ¿por qué no aprendemos en cambio a decir, este es así? Como te decía de Cristian, él puede llegar más alto de lo que yo llego, entonces Cristian puede aportar eso. Si el sistema escolar trabajaría con lo que cada persona es y no con el rótulo que le hemos puesto, yo creo que los sistemas escolares cambiarían. Y los profesores bajarían toda la intensidad del nerviosismo que tienen al no saber cómo trabajar con una persona autista. Y entonces insistimos, por ejemplo, muchos de ellos inicialmente se les dificulta escribir. Entonces les digo, démosle una tablet. Si con la tablet se lee, ¿cuál es el objetivo? Que escriba. Él va a escribir inicialmente con eso. ¿Por qué tenemos que seguir con los sistemas? Lo que hace el autismo para mí es poner en contradicho nuestro sistema retrógrado educativo. ¿Por qué es retrógrado realmente? Ahora, no todas las instituciones hemos tenido experiencias con niños autistas en escuelas fiscales espectaculares, como también en escuelas privadas. Pero un mal funcionamiento, un mal manejo de la criatura va a traer momentos en que él se desespere, que no sepa si está con el ruido, puede llegar a golpear, a empujar porque no manejó, porque está desesperado, y entonces va a ser catalogado como el violento. En cambio, si lo conociéramos a la criatura que yo tengo enfrente, te digo, tendría el 50% de las situaciones ya bien, y no me refiero solamente a autistas, a niños que están con problemas afectivos, emocionales, que los padres se separaron, que reciben a veces violencia. Tantas cosas cambiarían si los sistemas educativos fueran distintos. Pero lamentablemente, perdóname, solamente termino con eso, lamentablemente, solamente los colegios, ciertos colegios muy caros, tienen sistemas distintos. Y podríamos entonces decir que en una situación, yo como docente, si es que me dicen, mira, este chico va a tu aula y es autista, y quizás no partir yo desde ese preconcepto que me han dado, sino decir, es un chico, se llama Luis, Jaime, y viene aquí Luis, y empiezo quizás yo a descubrir por mí mismo sus potencias y sus particularidades, ¿no? Que las tenemos todos. Bueno, él no quiere ruido. Chicos, por favor, al resto de la clase, tengan cuidado, no griten delante de él o traten de generar procesos, pero intégrenlo también a otras actividades, ¿no? Y como tú dices, los niños son como más normalizadores, ¿no? Como tú nos cuentas del ejemplo de tu infancia. Y en ese sentido, pues es el mismo grupo el que genere procesos de apoyo al aprendizaje de este alumno especial, para llamar un término, o este alumno con esta característica. Ahora, siguiendo en el tema de la enseñanza, ¿hay alguna pedagogía particular para el autismo? ¿Hay metodologías particulares? Me imagino de lo que me dices es identificar primero sus ejes, qué dificultades tiene, es el escuchar, es el relacionarse, y de acuerdo a eso generar ciertas metodologías. ¿Qué pedagogía y qué metodologías hay para la educación del autismo? Mira, no hay una determinada, porque justamente como hablamos, pero la que yo digo, y en eso hay mucha controversia también con lo que yo digo, pero yo estoy convencida de eso también porque lo vi los resultados en adultos, en jóvenes y adultos, no solamente aquí, sino también en Asia,
que no conviene hacer las metodologías que son cognitivo-conductuales, porque inicialmente ellos están tranquilos, les ayuda inicialmente, pero esto los hace más inflexibles. Exacerba uno de los problemas que ellos tienen de inflexibilidad, porque el mundo es tan cambiante que ellos tienen miedo a la flexibilización. Entonces la gente dice, no, si hacemos inflexible, él está tranquilo. Está tranquilo por un tiempo, pero después viene la angustia y la ansiedad. Te pasaría un montón de videos que tengo de un montón de casos con estas situaciones. Yo creo que la pedagogía, hay que tomar en cuenta varias cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, el uso de la tecnología y después aplicada a la realidad, no solamente el uso de la tecnología per se. Por ejemplo, una persona autista que no habla, yo sugiero primero a los padres, tenemos que buscar un sistema de comunicación alternativa. Mira que en Japón apenas el niño es diagnosticado autista, estamos hablando del primer año de vida que en Japón ya diagnostican ahí, aunque ellos dicen no es todavía diagnóstico. Estamos respondiendo a las características y cuando tenemos una cuestión así, a los papás les enseñan lenguaje de señas para que no pierdan la comunicación con su criatura los primeros años de vida, que es tan fundamental. Entonces, es fundamental, más allá que el interés del padre sea que hable, mi primer objetivo como terapeuta es que se comunique. Entonces yo como terapeuta tengo que hacer de mediador para que se comunique con sus padres, con sus hermanos, con su contexto. Entonces entregar estos insumos y herramientas que después cuando vamos a llevarlo a una institución escolar, yo sugiero que ya vayan con estos sistemas y que los papás pierdan el miedo de que no va a hablar, porque el sistema le va a permitir comunicarse y esto va a ser un incentivo también para hablar. Mira, tengo algunos de mis amigos, porque tengo un montón de amigos autistas que han empezado a hablar a los 12 años. Y yo hace poco a Ariel, que tiene 9, le preguntaba a Ariel, ¿por qué empezaste a hablar a los 9? Y me decía, porque no me interesaba hablar. Entonces, son cosas que yo no tengo respuestas, Alexis, no tengo respuestas, pero es lo que está sucediendo. Entonces yo digo, pero el trabajar en sistemas de comunicación permitirán a la criatura hacer eso. El otro punto es que todos en la clase seamos una comunidad, como la que te comentaba en Riobamba. Todos somos responsables de todos. Estar ese niño que pegó al otro porque está viviendo una situación terrible, pero si vos empiezas a solamente decirles que eres el terrible, eres el malo, lo único que estás haciendo es afianzar problemas. Lo estigmatizas, le aíslas del contexto y ese motejamiento puede causarle culpas, ¿no? También al chico e incluso traumas posteriores, ¿no? En su desarrollo psicoemocional. Sí, y ahora miren, el problema se va a agudizar con lo que salió esta semana de cambios también en el sistema educativo, ¿no? Ahora sí, otra vez vamos a la repitencia de grados, y ahí va a tener más que ver la familia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que los negocios privados van a crecer un montón, porque obviamente cada niño que se mueva es hiperactivo, por favor vaya. Te digo, yo acabo de estar en una institución y veía, y en esta institución me encanta porque los dueños de la institución, y es en el COCA y en Sacha, ellos se preocupan de cada niño. Entonces hacen que los profesionales vean caso por caso, lo cual implica inicialmente más trabajo para el docente, pero después sabe cómo trabajar, entonces está más tranquilo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que te mueves, no haces las multiplicaciones como yo te enseño que hagas, como si hubiera solamente una forma para sacar la respuesta, y si no respondes a esa forma, al terapeuta. Alexis, vamos a entrar en un problema serísimo. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde están las vivencias? ¿Dónde están los sentires? Esto que te decía de la sensopercepción es una cosa impresionante. Yo he tenido casos cuando evalúo que de un niño que aparentemente era esquizofrénico y al final lo que estaba la criatura no era escuchando voces porque escuchaba voces, sino que tenía una hipersensibilidad auditiva y estaba siendo golpeado. Entonces, ¿cómo estaba en el colegio? A punto de ser expulsado, porque era un terrible. La criatura estaba con un sufrimiento tan grande, Alexis, que yo te digo, a mí eso me mata, porque digo, realmente la infancia
como una vez hicimos una publicación en Argentina, el mito de la infancia feliz. La sede de las problemáticas de la adultez están en la infancia. Es un mito la infancia feliz. Tendría que ser la infancia feliz, pero no es así. Entonces yo pienso que el docente, justamente cuando leías algunas de las cosas que hice, yo trabajé creando un sistema educativo en Esmeraldas hace varios años y eran niños de la calle. Y entonces se creó esta institución para justamente acoger. Pero ¿qué eran estos niños de la calle? ¿Por qué iban a esta institución Esmeraldas? Porque era una institución deportiva. Entonces a todos les encantaba jugar fútbol, porque además era la posibilidad de salir de la pobreza, y empezamos a dar matemáticas a través de partidos de fútbol. ¿Sabes qué fácil es aprender las tablas de multiplicar jugando fútbol? Es una fantasía, es espectacular. Entonces los teníamos, mejoraron en matemáticas impresionantemente a través de eso. Los que no les gustaba leer, ¿qué hicimos? Hicimos un convenio con CIESPAL, y CIESPAL publicaba el noticiero estudiantil una vez por semana, y los niños se peleaban por ser los reporteros. Para ser reporteros tenían que leer la noticia, analizar, leer. No necesitamos con látigo enseñarles de eso. A los niños que tenían otros problemas les hacíamos a la tarde, era el club de inventos. Con el club de inventos hacíamos un montón de cosas para matemática, lenguaje, y ellos eran felices. Para inglés, ¿qué hicimos? Como estaba ahí la comunidad que hablaba chapalá, los niños se iban a enseñarles inglés a ellos, y ellos aprendían el chapalá. Entonces ellos se esforzaban en aprender inglés para enseñarles a los otros y aprender el chapalá. Y la educación tendría que ser la cosa más placentera del planeta. Hay sin duda diversos procesos en los que es el docente y su creatividad, y el docente y su percepción. Yo recuerdo a docentes de hace muchos años, cuando yo estaba de docente primario, docentes que pensaban, decían, este chico tiene retardo mental, porque era también en esa época, te hablo de inicios de los 90, lo común era decir a un chico que no aprende, es retardado. Y un docente decía es retardado, pero el otro docente decía, voy a intentar otros procesos para que aprenda lectura y escritura, y resulta que no era retardado, era que sencillamente había una didáctica y había una pedagogía aplicada con mucha afectividad. Por cierto, la afectividad también es otro proceso importante. Y la docente decía, mira, está aprendiendo, mira, pruébenlo, mírenlo cómo escribe, mírenlo, no es ningún retardado. Entonces, creo que así mismo se puede pues hacer en lo que nos has dicho, en estos procesos de aprendizaje diversos. Vamos a una segunda pausa musical, queridos radioescuchas, conversando con Catalina López sobre este tema tan importante, autismo y educación inclusiva, cómo vinculamos estos procesos educativos para todos como comunidad, como nos dice Catalina, comunidad de aprendizaje, no individuos aislados. Volvemos en un momento. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos en cualquier momento. juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Estamos llegando al tercer bloque en este diálogo interesante, importante con la doctora Catalina López. Mi querida Catalina, las personas, nos has dicho ya, pero quizás para reafirmarlo, las personas con autismo pueden alcanzar grados de escolaridad primario, secundario, superior. Nos ha dicho, sí, que hay chicos de la universidad, pero hay dificultades. Nos dices, aprendió a leer a los 12 y de ahí continuó, digamos, usando un término, normalmente el ciclo educativo, o
varían? ¿Cómo es esto? O igual habrá otros que no lo logran, ¿no? Y que se quedan en el estadio primario e incluso sin las destrezas básicas educativas. Cuéntanos de tu experiencia sobre Sí, ello. mira, en mi experiencia, todos pueden alcanzar los sistemas de aprendizaje hasta la universidad y la edad adulta y casarse como cualquier persona. Tenemos casos, por ejemplo, te doy solamente dos nombres, Carly Fleischmann, una canadiense que ella, según toda su historia, ella estaba con diagnóstico de autismo, discapacidad intelectual profunda, y después ya empezaron también con un trastorno psíquico. Eso eran sus diagnósticos. Sus papás nunca se quedaron en paz y le trabajaron en los sistemas de lenguaje y todo. A partir de los 12 años descubren que ella podía escribir y leer con una computadora. Empieza a leer. Ahora, sintéticamente te digo, ahora es presentadora de televisión y ella hace toda la parte de las entrevistas a los políticos, lo cual le tienen pánico, porque como una típica persona autista no tiene filtros para decir las cosas, entonces hace las preguntas directas sin ningún problema. Hace preguntas directas y les ponen problemas, entonces la gente tiene pánico, los políticos, de ir a su programa. Entonces ahí se vio que no era discapacidad intelectual profunda, el problema central de ella era la comunicación. Otro caso, Beatriz Lemus, venezolana, pianista, concertista. Ella es médico fisiatra, tampoco habla, nunca desarrolló el lenguaje oral. Ella se comunica a través del teléfono, del Google hay uno de lector de voces, entonces con eso se comunica, y ella trabaja en un hospital como fisiatra y obviamente da conciertos internacionales como pianista. Dos casos que vos dices de los muchos casos que yo conozco, que no obstante han sido autistas y no han desarrollado un sistema de comunicación verbal. No se entiende por qué. Imagínate, a Beatriz le han hecho todo tipo de estudios porque toda su familia son médicos. No se encuentra una razón. Se ha tratado de decir múltiples respuestas, pero no hay realmente una, que vos digas, es por esto. Son así. Pero no podemos inclusive decir a esa persona que está diagnosticada como autista, con un autismo profundo, que no habla, que va a terminar así la vida. Yo pienso que el acompañamiento que se tiene que hacer tiene que ser continuo, tiene que ser súper especializado, de verdad, con personas especialistas en autismo, y lo cual también, obviamente, va a significar altos costos. Por lo cual creo que el Estado tendría que trabajar en estos sistemas de acompañamiento para estas personas que aparentemente no se puede esperar nada de ellas, pero que no es así, y que después llega un momento en que descubren sistemas de comunicación y se abren al mundo de otra forma y pueden recibir y dar lo del mundo. Entonces, yo digo, no hay estos autismos profundos también. Lo que sí yo considero es que del punto de vista terapéutico en relación a lo escolar, nosotros tendríamos que realizar como un servicio también a las profesoras y ofrecerles sistemas ya armados para que puedan hacer. Esto permitiría que las personas lleguen, no sé hasta dónde podrán llegar y querrán llegar. Conozco a uno que es el que trabajaba armando los Rolls Royce. Vos debes saber que los Rolls Royce se arman a mano, porque por eso son tan caros también los autos, ¿no? La persona que lo armaba era una persona autista, porque él no se olvidaba de ninguna pieza. Él era el genio de los Rolls Royce, uno de los genios del armado Rolls Royce. Tal vez él no estudió la universidad, pero la experticia que tenía era impresionante. Entonces pienso que también ellos pueden alcanzar todo los niveles que vos quieras, pero también en cuanto a sus intereses. Entonces, tenemos muchos casos que se dice, por ejemplo, que Messi es autista. No tengo la menor idea si será autista o Asperger, pero que es un genio en la pelota. Sí, es un genio en la pelota. No sé si será o no. Decimos que también los genios de Google y todo también han sido Asperger.
No sé si será así, pero que han sido genios en eso, sí. Y si fueron autistas, qué bien, porque el autista tiene esa capacidad de en donde se mete, lo hace a profundidad. Importantísimo lo que nos menciona Catalina, queridos radioescuchas, son procesos, digamos, ¿no? Podría hablarse de como compensaciones, quizás, son geniales en un armado por la focalización y la atención que tienen hacia ello, el joven del Rolls Royce que mencionas, o si son futbolistas, si es que Messi lo es o no. Yo he conocido a bailarines que son una expresión corporal muy valiosa, muy valorada, pero comunicativamente como parcos, y bueno, ellos mismos me lo han dicho. Mira, algunos me han dicho que soy Asperger, pero sin embargo son otras formas, otras inteligencias, si es que cabe el término, ¿no? Las visiones de inteligencias múltiples de Gardner, en el que nos habla que no eres el más inteligente porque seas un excelente matemático, ¿no es cierto? Dentro de lo que mencionabas hace un rato decías que es muy costoso un tratamiento adecuado con especialistas buenos en el autismo. ¿Y cuál es la situación entonces al nivel del país? El Estado, entiendo que no apoya lo suficiente, sea por recursos, sea por importancia, sea por política inclusiva. ¿Cómo miras tú esta situación y qué debería hacerse? Sí, mira, el Estado no ha tomado cartas sobre el asunto, por eso hemos intentado inclusive decir, tenemos que hacer el estudio de prevalencia para que al menos por el estudio de prevalencia tome conciencia el Estado de que invirtiendo en procesos de acompañamiento gratuito para los padres, puedan los niños seguir integralmente. Porque ¿qué hacen los padres? Los institutos que se crearon inicialmente todos fueron por contribución de los padres o porque los padres lo pusieron para poder generar estas respuestas a los hijos. Pero de ahí nació también el negocio, ¿no? El negocio en el autismo es altísimo, Alexis. Ahora todo mundo que es psicólogo, que es esto, que es lo otro, autismo es el negocio más grande. Y yo digo, de verdad, para mí eso es un crimen. Porque, ya te digo, yo 40 años que llevo estudiando autismo y te puedo decir que todos los días aprendo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo vería como Estado, no? Yo digo, si el Estado trabajar en un centro, no solamente para personas autistas, sino otras, no me voy a referir a lo mismo que es una escuela tal vez especial, sino en tratamientos de abordaje integral. Gastarían hasta menos plata en estas personas. Mira, hay un estudio hecho en Inglaterra que anualmente el Estado, más o menos de una persona autista, ya que le cubre todo el Estado en Inglaterra, está invirtiendo 2 millones de libras esterlinas en una persona autista. 2 millones de libras esterlinas. Los gastos son onerosos. Si en cambio el Estado pudiera hacer eso, bajaríamos totalmente. Mira, yo en octubre hice el lanzamiento del primer instrumento de tamizaje, es decir, para identificar características de autismo. Lo hice y estamos ofreciendo ahora al Estado que ese instrumento se pueda utilizar gratuitamente en el Ministerio de Salud y con 10 minutos ya podemos tener características al menos preocupantes para empezar a trabajar. Intenté hacer también con los instrumentos de diagnóstico, los de identificación especializado de diagnóstico. He estado en ese trámite intentando 8 años, Alexis. Fue imposible llegar a acuerdos, así que me va a tocar sacarlo ya de manera privada. Entonces, si el Estado comprendiera y apoyara también a las investigaciones que estamos haciendo en el Ecuador y trabajáramos y esas investigaciones sirvieran también ya para crear respuestas concretas, responderíamos a la situación de tantos padres que sufren porque tenemos que cobrarles por los estudios que tenemos que hacer, porque tenemos que cobrarles para eso, porque tenemos que pagar alquileres profesionales. O sea, entonces esto, por más que uno quiera hacerlo gratis, no podría. Yo, por ejemplo, para una evaluación de senso-percepción útil, hacemos 3 profesionales. ¿Cómo hacemos? Entonces, el Estado, yo siempre he ofertado como persona investigadora,
Es decir, podemos crear centros, podemos trabajar ahí y hacer centros de acompañamiento especializado. Y con eso disminuiríamos muchísimo el gasto del Estado en el futuro, el gasto y el problema familiar. Y tendríamos personas que se desarrollan y nos sorprenderán como todos los días nos sorprenden las personas autistas. En efecto, es pues como quien dice, la inversión social, ¿no? Lo que no es el gasto social, que era un concepto y que en la práctica se cambió a inversión social, pero sigue siendo en el ejercicio visto con reducciones de presupuestos, ¿no? No es valorado, pero y lo que tú nos dices, esta inversión social ahora pues genera procesos mucho de cualificación para la misma sociedad y para el mismo país, ¿no es cierto? Tanto en lo productivo cuanto en lo educativo, cuanto en el desarrollo, si se habla desde esa perspectiva. Antes de finalizar, quizás tus palabras finales, algo que quisieras subrayar, algún mensaje para nuestra radioaudiencia, Catalina López, perdón, contándonos sobre el autismo y educación inclusiva. Mira, una cosa que solamente quisiera puntualizar es que la primera investigación que te decía que sacamos del instrumento de tamizaje, lo hicimos acompañado por muchos cambios de personas que estuvieron en el CONADIS, varios responsables, en el Ministerio de Educación, varios responsables, y las personas se metieron en el tema y después de varios años logramos concluir eso. ¿Qué quiero decir? Que si nos unimos la academia, la sociedad civil, el Estado, podemos responder a la situación de las personas autistas de una manera cualificada, rompiendo el negocio que está detrás de eso y preocupándonos por el ser humano. Yo pienso que para mí, personalmente te digo, ¿qué me deja el autismo diariamente? Me enseñó a trabajar en la diversidad. Me enseñó a no tener miedo cuando te dicen una cosa de frente, porque ellos me dicen todo de frente. Me encanta la sinceridad y esa cuestión a mí me ha hecho como aprender a vivir también siempre así, con esa sinceridad, no estar compitiendo con el de al lado si hace o no hace, y después también dejar de solamente lucubrar con problemas que están detrás del autismo. Estoy de acuerdo, pero yo tengo que responder a la persona que tengo enfrente. Es una persona. Y por eso es que estudié el postdoctorado, porque yo dije, uno de los principios andinos se basa en las relaciones. Y cuando yo trabajo en el autismo a través de las relaciones, yo descubro que la familia se oxigena, la familia empieza a comprender otras cosas y la criatura también. Entonces, ¿yo qué diría únicamente para concluir? Es las relaciones desde el centro de la vida, no la competencia, sino las relaciones. Ese es el centro de la vida. Y cuando sabemos relacionarnos, aprenderemos a vivir en la diversidad. El autismo no es nada más que un momento histórico, antropológico de la humanidad que nos dice, basta de tonterías, basta de hablar tanto y no decir nada, basta de pensar que nos comunicamos con 1000 personas a través de Facebook cuando no sabemos relacionarnos con el que tenemos al lado. Creo que para mí siempre es como un llamado a decir a las verdaderas relaciones. Muchas gracias, Catalina. En efecto, tú potencias o tú subrayas el tema de las relaciones, y las relaciones es en esencia lo que permite cualificar a procesos de aprendizaje, a procesos productivos, a procesos personales, porque es la relación entre las personas el eje central de una sociedad. Agradecemos nuevamente a la doctora Catalina López por habernos acompañado en esta edición de Rompe el Muro, Autismo y Educación Inclusiva. Les agradezco a todos ustedes, queridos amigos, que cada jueves nos sintonizan a las 7:30 de la noche. Un fuerte abrazo y muchas gracias para Tito Chela, que está atento en la parte técnica para que se produzca este programa cada jueves. Un gran abrazo, soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos ustedes. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía.
el debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social. Volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.